vamos a ver la parte de salmonelosis, definición y principio, igual es una enfermedad infecto-contagiosa de carácter zoonótico, que ya se lo mencionaba, que afecta a un gran número de especies causadas por salmonela. Igual que coli, puede causar infecciones intestinales principalmente y sistémicas, dependiendo de la y se puede manifestar de distintas formas, de forma aguda, crónica o persistente también. Igual puede causar septicemia y el animal, sobre todo animales adultos, puede entrar en estado vivo o desbordado. Es decir, que explota la bacteria, pero no tiene ninguna afección que sea evidente. La salmonela taxonómicamente, bueno, ha sido un dolor de cabeza a través de toda su historia, pero en los años, hace más de 10 años, se llegó a los estudios de taxonómicos moleculares han facilitado esta organización taxonómica, ¿no? Siempre es un dolor de cabeza para el proceso de clasificación, pero se distinguen o se han definido dos especies: salmonella entérica y salmonella bovina. En la salmonella, en la especie salmonella entérica, se agrupan todas esas salmonelas que son patógenas. Y las bovina, aquellas que, salvo casos temporales o específicos, pudieran causar la enfermedad. Y en la entérica, entonces vamos a encontrar subespecies. Aquí tenemos salmonella subespecie entérica, salame, arizona, botana. Y dentro de estas subespecies, dentro de cada una de estas subespecies, se describen serotipos. ¿Okay? Entonces, la forma, incluso la nomenclatura que se utiliza para esa moneda es un tanto diferente a que se puede utilizar para otras bacterias. Recuerden que siempre se escribe el nombre del género y la especie en cursiva. Es lo que digo, si no, entre comillas. Claro, aquí subespecie no, porque fue un prefijo antes del nombre, pero el resto va en cursiva, ¿no? Entonces, en todo caso, si nosotros vamos a mencionar un serotipo completo de salmonella, sería, por ejemplo, salmonella entérica, subespecie entérica, Cerobacter-Fimurium. Es un nada. Entonces, se puede ir a salmonella entérica, Cerobacter-Fimurium, ¿okay? O salmonella, Cerobacter-Fimurium. Y entonces fíjense que aquí Fimurium se escribe con mayúscula y sin cursiva. Entonces, si ustedes encuentran en un libro que estén leyendo, en una página de internet, esto así, ya saben que se refiere a un serotipo específico. No es que es un error al escribir, que no lo pusieron en cursiva, que lo dejaron con la mayúscula, no. Sino simplemente para simplificar, porque es tal la diversidad que hay, la variabilidad que hay entre salmonella, que son muchísimas, ¿no? Entonces, esto conlleva a que haya una especie, una subespecie y una serotipo. Entonces, fíjense que dentro de salmonella entérica, que agrupa todas estas patógenas, hay cerca de 2.600 subespecies. Y las tenemos aquí más o menos clasificadas, el número que hay en cada una. La que más tiene es entérica, y así la tenemos en el resto de las subespecies que mencionamos, ¿no? De Bomboid, que son las patógenas, solamente se describen dos. En total, bueno, hay 2.573. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas subespecies tenemos las distintas serovariedades. Entonces, fíjense, normalmente esas serovariedades se pueden mencionar, nombrar en función del sitio donde se identificó por primera vez o alguna característica en particular. Esto obviamente no es para que se lo aprendan, sino para que tengan ese conocimiento general. Hay un esquema de clasificación de Kaufman-White, de Minor, que clasifica el serogrupo, serotipo, en función del antígeno y antígeno flagelario. ¿Okay?
quiero hacer notar aquí es que, por ejemplo, aquí tenemos dentro de esos serotipos, tenemos para ti, por ejemplo, que casi que Schwarzenegger, ok, Derby, por ahí debe estar Dublín, Panamá, ¿sí? Son los que colocan el nombre del sitio o alguna particularidad. ¿Okay? Por lo menos aquí Infantis, Montevideo, ¿okay? Dentro de estos grupos, por lo menos las causantes de salmonelosis o causantes de fiebre tifoidea son las del serotipo tifo. Entonces, en entérica, ya cuando se hace cuando se hace los análisis a nivel de laboratorio, se hace el estudio epidemiológico, se establece el propósito. Si son del tipo tifoidea o no tifoidea. Entonces, las tifoideas son esas tifimurium y tifi, que son las causantes de fiebre tifoidea, que es otro tipo de lesión no intestinal. Y las otras que son las causantes del proceso ya. Bueno, aquí lo que les comentaba, dentro de ese grupo de las TIF y las causantes de la fiebre tifoidea, también causantes de brote, enfermedades que se transmiten con más facilidad entre la población, pero las responsables de lo que estamos hablando un poquito ahorita a nivel de lo que se llaman enfermedades transmitidas por los alimentos, o también denominadas, que también está coli, así, enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Okay? Ahí de las que llevan la bandera son coli y salmonella, sobre todo, en la Ahí. Yo tengo una pregunta. Digo. Hace mucho tiempo, no sé, yo escuché, no sé si tenían razón o no, pero incluso antes de estudiar veterinaria, que la comida en la nevera podía desarrollar salmonella. Una comida que hay que guardar en la nevera prolongada. Eso es verdad. Cualquier comida, sí. No porque esté en la nevera se va a mantener incólume. ¿Okay? Se va a preservar eternamente. ¿Por qué? Acuérdense que, ¿se acuerdan de los factores físico-químicos para el crecimiento bacteriano? O sea, hay condiciones en las que la bacteria crece perfectamente. Estas son bacterias mesófilas, cuya temperatura óptima de crecimiento está alrededor de los 37 grados centígrados. Cuando nosotros llevamos un alimento a la nevera, nos vamos al otro lado de la curva, cuando vamos de la temperatura muy baja, ¿qué pasa? El metabolismo de la bacteria baja, pero no se detiene 100%. Entonces, si usted tiene por un tiempo prolongado esa bacteria muy lentamente, ahí se está. Además que se van dando otros procesos no microbiológicos en el producto que se descomponen, se oxidan, compuestos, ¿okay? Porque la descomposición de un alimento no necesariamente va a ser microbiológica por bacterias, aunque en la mayoría de los casos hay bacterias involucradas, porque es que las bacterias están en todos lados, que tengamos un sistema de esterilidad en la casa, que no existe. ¿Okay? Entonces, sí, una manera de garantizar un poco más la preservación es la congelación. Entonces, con la congelación sí, porque eso en nuestras neveras, en los refrigeradores o freezers son procesos de congelación lenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el proceso de congelación es lento, se forman cristales muy grandes dentro de las bacterias que las pueden pisar. Entonces ahí, en las condiciones normales de un alimento, porque eso es agua, tiene agua. Nosotros podemos preservar en el laboratorio bacterias congeladas por mucho tiempo, pero con glicerol y criopreservante, y por un congelamiento rápido. ¿Ok? O sea, menos 20 o un shock térmico rápido, donde los cristales entonces son chiquiticos y eso permite garantizar la viabilidad de la bacteria. Por ejemplo, congelamiento de
No, bueno, acuérdense que la evolución de la Tierra pasó por periodos distintos. Ustedes saben que en la Tierra llovió por miles de años, ¿verdad? Y llegó la era glacial y se congeló todo. Eso prácticamente fue el cambio astronómico, literalmente, ¿ok? Que escapa quizás nuestra capacidad de abstracción. Y pueden haber microorganismos que estén viables, porque han logrado ayudar en el laboratorio microorganismos que han encontrado conectados. ¿De cuántos son? Bueno, tendrá que hacer el análisis, porque no sé si ustedes han visto los documentales que están en zonas en el Ártico y tienen unas perforadoras que sacan de la profundidad unos cilindros así inmensos de carbono 14, pero con las bacterias no sé si lo puede hacer, con algunas cosas, o sea, como un esqueleto, todo eso, si le aplican esa técnica de carbono 14 para poder identificar. Ahorita también hay otras técnicas más avanzadas, pero eso puede pasar, ¿ok? Que estén todavía algunos viables dependiendo del momento en el que se pudo completar eso, cómo fue el proceso, todo. Uno de las cosas que menciona del congelamiento de los glaciares, además del incremento del nivel del agua, la inundación y todas esas cosas, es que también pueden aparecer algunos microorganismos nuevos. Entonces no sabemos si eso puede ser, por ejemplo, los que nos van a matar, nos vienen a buscar, ¿no? Porque acuérdense que ellos están ahí congelados, pero no salen para desarrollados como los de ahora. Tenemos para las arqueas, son bacterias que mantienen las mismas características actuales que hace millones de años. Son como cuando hablan de los cocodrilos, que dicen que son prehistóricos. Prehistóricos es porque genéticamente se han mantenido casi iguales a cuando se empezaron a formar. Entonces, allí hay muchas cosas que van a... Yo me preocuparía más que por los glaciares, por todo el ambiente que está siendo intervenido actualmente por el hombre, talando árboles, interviniendo o en exploraciones de zonas selváticas, porque han sacado de su hábitat natural una serie de microorganismos que entonces nos van a provocar, si puede provocar algún problema conflicto con las bacterias, hay un proceso epidémico con bacterias, mayormente porque el hombre está allí interviniendo el medio ambiente, un medio de bosque selvático, silvestre, y entonces microorganismos que se mantienen en un ciclo cerrado, en un hábitat específico, al llegar el hombre, pues se van a tocar. Entonces a lo mejor eso ha estado allí millones de años y no ha pasado nada, pero no ha pasado nada porque yo no he ido hasta allá, pero en el momento en que llega el hombre allá y si es algo altamente contaminado, se dispersa. Más otra cosa, ¿no? Que va a pasar. Bueno, aquí lo tienen clasificados en función del hospedero, los que mayormente se habitan en el hombre, el ganado bovino, el ganado porcino, bovino, étilo, pollos y reptiles. Es bastante importante y se han hecho unos cuantos estudios también de salmonela en los reptiles. Bueno, que tenemos aquí los de en el humano, fíjense que mayormente pues, lo de fiebre de tifoidea y algunos de los alimenticios como el y la tiza, que son las de la fiebre de tifoidea. Bueno, ya el serotipo, por ejemplo en bovino, en suino, también tiene una implicación geográfica. ¿Okay? Sin embargo, hay unos más comunes que se han como diseminado más a nivel mundial, pero sí tiene una implicación
Bueno, de manera directa, básicamente entre animales a través de las presas, ¿no? Los factores que afectan la susceptibilidad, principalmente la edad, la salmonelosis no solamente se detecta, como vimos, en animalitos jóvenes en los primeros 30 días, sino que también puede causar problemas crónicos en animales adultos. Entonces, los más susceptibles son los más pequeños, pero se ven muchos casos en animales adultos. Y las condiciones de estrés. Las condiciones de estrés del animal, en algunos casos puede estar presente la salmonela, pero puede estar como controlada por ese equilibrio en la flora, pero si hay algún factor estresante, entonces incluso otras infecciones pueden llevar a desencadenar la salmonelosis. Esto que está acá es como un ciclo de la salmonelosis bovina, y fíjense que aquí se incluye, además de los bovinos, el hombre, los roedores, vectores o moscas, aves que puedan, obviamente, tenemos todas estas salmonelas aviares que van a estar interviniendo allí, la ingestión, bien sea por agua contaminada, esto va a alcanzar entonces distintos órganos, si a nivel entérico o no, se elimina a través de la heces, igual pasa con pollo. Y esto va a llevar a la contaminación de pastos, de agua, y se mantiene como un ciclo. Esto pasa con todos estos microorganismos, y esto es válido también para virus que se están eliminando. Factores de virulencia de salmonela son diversos. ¿Okay? Tenemos la endotoxina, que es el lipopolisacárido, las enterotoxinas, las fibras con factores de adherencia, igual que con poli. Ellos poseen un sistema invasivo que está favorecido por un sistema de secreción tipo 3. Ese sistema de secreción tipo 3, lo que hace es, ese sistema de secreción tipo 3 es como un proceso de inyección de la toxina. ¿Okay? Eso es lo que se llama el sistema de secreción tipo 3, y va a haber entonces un proceso de transducción de señal, que es lo que va a llevar a cabo la patogenia del microorganismo. Hay producción de citotoxinas, los antígenos capsulares y flagelares, así como capsulares también. Fíjense que todo esto es estructural. ¿Okay? Y aquí igual, fin, estructural. El sistema de secreción tipo 3 es el que resalta entre todos. ¿Qué otra cosa? Bueno, la capacidad que tiene, fíjense que de estos antígenos y de estos factores de virulencia tiene la propiedad de inhibir la lisis por fagocitosis. Muchos de ellos impiden, y ahora vamos también a ver con la tuberculosis, pueden inducir la fagocitosis, pero una vez que son fagocitados, entonces la detienen. Si no hay la formación del fagolisosoma, y la bacteria se mantiene intacta y se multiplica dentro de la fagocitosis. ¿Okay? Entonces, algunos de estos factores lo que hacen es inhibir el proceso de fagocitosis. Produce una fuerte hemolicina, importante en el proceso de la patogenia. Son altamente invasivas en las células epiteliales, ¿okay? Y es lo que les comentaba. Esa invasividad se va a dar por ese proceso de inducción de la fagocitosis. Entonces, ¿qué pasa? Igual aquí hay una polimerización de actina, y a diferencia del poli que se forma el pedestal, en este caso lo que hace es que polimeriza actina, pero para que la fagocite. Porque no necesariamente estas son células fagocíticas. Estamos en los enterocitos, habrán las MC y las placas de Pella y todo eso, pero no necesariamente va a ser una célula fagocítica. Entonces, esa es la importancia. Induce ese proceso similar
lo envuelve, ok, lo envuelve, lo internaliza, ahí entran las proteínas y ese proceso de sistema de secreción tipo 3, y entonces dentro de la célula que se une con la fibra y toda esta cosa, y una vez que se forma esa vacuola, impide la unión del fabuloso sólido. Entonces, ¿qué hace? Se multiplica en el interior. Entonces, de esa forma sigue invadiendo más células. Por eso es que son altamente invasivas. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estos son experimentos que han hecho tratando de estudiar la lesión que se observa posteriormente a nivel de mucosa. Entonces, como les mencionaba, inicialmente, una vez que se adhiere y ya se va internalizando, posee este sistema de secreción tipo 3. Esas son proteínas efectoras que lo que hacen es también estimular la producción y la atracción de neutrófilos, ¿okay? Porque como son entonces proteínas que provocan una transducción de señal, hay una señal de atracción de esas células de defensa. Aquí lo que van a ir comparando en 15 minutos, por ejemplo, hay invasión de células epiteliales. Aquí está la célula, ¿okay? Luego, a 1 hora, a nivel de la nitrovellosidad, hay invasión, aumenta la permeabilidad vascular, hay edema inicialmente y luego comienzan a atraerse los neutrófilos, los linfocitos. Acuérdense que hay diferencia entre lo que es edema e inflamación. Si recuerdan eso, ¿no? Edema cuando es líquido, inflamación ya hay células inflamatorias. Ok, entonces se da una respuesta inflamatoria, hay aumento de la permeabilidad vascular, porque ya está, y hay edema. Esa infiltración de los neutrófilos entonces ya va asociada a necrosis a nivel de la membrana, de la mucosa, a nivel de ileos específicamente. Y ese daño, a la medida que estos son estudios, ¿no?, en laboratorio de 3 horas a 8 horas, ya hay una gran cantidad de neutrófilos, se ha disrumpido toda esa superficie y hay liberación y se rompe básicamente la mucosa. Entonces es lo que tenemos aquí, hay un daño en la mucosa intestinal, filtración de fluido extravascular, ¿okay?, y masiva transmigración de neutrófilos al núcleo intestinal. Entonces ahí vamos a tener que se rompió y sale. Entonces macroscópicamente vamos a ver unas mucosas que están altamente deterioradas, se forma como pseudoblemoso, así. Y lo otro es que como hay filtración al fluido extravascular y cultura de esa mucosa, en las heces podemos encontrar sangre e incluso fibrina. ¿Okay? Que la fibrina es parte de los procesos de forma parte de los procesos de coagulación. La proteína que participa en eso. Cuando se transforma el fenómeno en fibrina. Ok. La sintomatología se describe de 3 formas. Una es la forma septicémica en becerros jóvenes, parece que hablábamos de los primeros 42 días, pero les comentaba que podía también, una edad un poco más avanzada, también presentarse. Cuando se presenta en los animales, en el proceso septicémico, ya sabemos que puede ser fatal, depresión profunda, contracción, debilidad, fiebre, y el animal puede sucumbir, puede morir, incluso en 48 horas posterior a esa infección. Puede haber signos nerviosos de coordinación, nictasmo, o sea, saben que es el movimiento involuntario del globo ocular, la construcción del tercer párpado. Entonces, esos son signos que nos ponen en alerta de algún problema a nivel nervioso. Y lo otro son problemas de poliartritis, ¿okay?, y procesos neurológicos. Esto es bien importante porque estos animales, bueno, bien pueden recuperarse o no, pero siempre van a tener algún tipo de problema, claudicación, y son animales que no se van a desarrollar igual que nosotros. En los adultos, entonces, también a diferencia de la polivacilosis, que es más común, esa diarrea en pequeños animales,
Aquí vamos a encontrar entonces diarreas profusas, líquidas, ¿sí? En algunos casos se puede observar tenesia, es decir, que el animal adopta la posición como si fuera defecar, pero no hay defecación. Puede haber fiebre alta, anorexia o litis. ¿Sí? No come, toma mucha agua. ¿Sí? Porque estas diarreas inducen la deshidratación o no. Heces fétidas pueden ser sanguinolentas, lo que comentaba, con restos de glucosa por la destrucción que se va a hacer. Bueno, hay incremento de la frecuencia respiratoria, pulso rápido, es decir, en procesos febriles normalmente se puede detectar eso. Y en los casos ya más avanzados, más severos, si no se atiende al animal, producto de la diarrea, vamos a tener la deshidratación y puede haber entonces manifestaciones de cirrosis. Y algunos animales pueden morir en todas días después de haber comenzado el proceso de diarrea. Eso en animales adultos. Y pueden ser entonces casos de tipo crónico. En los recién nacidos desarrollan principalmente enteritis agudas con las consecuencias también de pubertad. En vacas de gestación puede darse también los casos de aborto, aunque obviamente el aborto en vacas puede tener distintas etiologías, no es lo más común con la salud. Y en vacas en producción también puede presentarse mastitis por microbioma. Tampoco no es lo más común es la mastitis biológica, lo poco positivo, la mastitis clínica, poli, incluso está clostridio, pero salmonela también puede estar implicada en casos de no es lo más común, pero puede estar presente. En la enteritis crónica que les comentaba en los adultos, básicamente es donde se presenta esa enteritis crónica, porque en los becerros no es crónica, en los becerros se deshidrata o es de septicemia y el animalito allí queda o lo recupera y puede quedar después como un portador. En los animales adultos puede haber una diarrea que es persistente o puede ser intermitente, es decir, hay periodos con diarrea, periodos sin diarrea. Entonces, es algo como que, bueno, el animal ya se recuperó, ya no tiene diarrea, puede comer, pero al cabo de un tiempo vuelve a la igual la misma condición con el tipo de característica de la heces y obviamente que ya cuando está en estado crónico hay un proceso de pérdida progresiva del peso de la condición corporal. Esto se parece mucho a la tuberculosis que la vamos a comentar sin el tiempo en el día de hoy. Entonces forma parte del diagnóstico diferencial. Ese puede ser verde, básicamente no se digiere el pasto, pero son heces verdosas o pueden tener restos de sangre. Ok, para hacer el diagnóstico, diagnóstico clínico, que dependiendo de las características de la diarrea, la única pista aquí es que de pronto, o sea, inesperadamente comience a observarse ese sanguinolento y el resto de glucosa. Entonces ahí usted se sospecha de sanguinolento. El resto es una diarrea que si es verde, que si es, a menos que tenga sangre, usted se puede orientar más hacia la sangre. A nivel de laboratorio se hace con más frecuencia también el tratamiento de salmonela, mucho menos, ya lo comentamos también, medios incluso cronogénicos que permiten una identificación un poco más rápida del medio, porque ya vimos la variedad que hay del proceso. Los tipos de muestras que se van a utilizar para el laboratorio, bueno, es el contenido intestinal, dependiendo, incluso si está a nivel de matadero, se está haciendo ese diagnóstico, o se hace necropsia en la fin y se va a hacer diagnóstico, entonces el linfático inducido. Y bueno, no vamos a entrar en detalle con las pruebas que se hacen aquí, bueno, PSI, que explica el hierro, el día, que incluye también hidrólisis de hidrógeno.
pruebas serológicas. Pero estas pruebas serológicas son de laboratorio una vez que tenemos aislado el microorganismo. No son pruebas serológicas de que vamos a tomar la sangre y el suero del animal para hacer la prueba. No. Tomamos las muestras de ganglio, de ese, hacemos el aislamiento y una vez que tengamos ese cultivo de esa bacteria identificada como salmonella, entonces se le hace la serología. Eso venden comercialmente los antisueros como los polivalentes y monovalentes, específicos para antígeno flagelar, antígeno de polisacárido. Entonces se puede hacer una prueba, un screening previo con polivalente antígeno O y luego específico con algunos monovalentes. Pero, y obviamente en el laboratorio no vamos a tener los 2000 sueros. Entonces, ahí es importante tener un cierto conocimiento de la epidemiología, de cuáles son los serotipos, serogrupos inicialmente, que puedan detectarse en el laboratorio, en la región, en esa granja, para poder entonces disponer de un stock de suero que por lo menos permitan una mayor identificación. Pero a nivel de laboratorio, si nosotros logramos la salmonella, aun cuando no tengamos la especie o el serotipo específico, ya sabemos que hay una salmonella y eso sí se puede hacer. Es más fácil de hacer. Con pruebas bioquímicas. Creemos que algún día podamos poder hacer esas prácticas. Eso lo hacíamos antes en el laboratorio, los estudiantes tenían su cultivo, montaban sus pruebas bioquímicas y veían todo eso. Esto es una prueba de aglutinación rápida con esos anticuerpos. ¿Qué se hace? Se toman unas colonias bien aisladas, se mezclan con solución salina y se agrega una gota de esos sueros que ya vienen biofilizados o bien suspendidos, ¿de acuerdo? Y se observa si hay algún tipo de aglutinación. Así de fácil. ¿Okay? Y de acuerdo al grado de aglutinación, entonces uno le asigna de una cruz o como se dependiendo de si está ya al 100% o más. Pero esta es la manera en la que se lee una lámina portobello, se coloca la boquita que se mezcla con un palillito estéril y se lee. Pero lo importante aquí es que estas son pruebas serológicas de laboratorio para el microorganismo aislado. No es que tomamos solo del animal, no vamos a hacer eso. El diagnóstico anatomopatológico, bueno, las lesiones macroscópicas que se puedan observar, como puede ser una necrosis o una animal en un matadero, que se pueda tomar fracciones de intestino y poder entonces observar esas lesiones digitales. O ya cuando se hace histopatología, que entonces ahí sí se ven esas lesiones cuando estamos viendo la lámina que presenté, los distintos grados del avance, la progresión que va teniendo en la mucosa. Acuérdate que cuando el animal llega a planta de beneficio o matadero, hay un proceso de eviscerar. Lo importante aquí es evitar la contaminación cruzada de vísceras que se puedan romper o con las canas. O que los animales, o cuando en el momento del desollado, a nivel de piel, dependiendo del transporte, el tiempo, el hacinamiento, el tiempo de espera, porque ahí hay factores estresantes que pueden entonces provocar si ahí el problema es la contaminación cruzada. ¿Ok? Contaminación cruzada. En el caso de pollos, eso forma parte de los programas de inocuidad alimentaria en plantas de beneficio. Hay los programas que se llaman reducción de patógenos y análisis de peligro, puntos críticos de control. Eso es reducción de patógenos y
abreviado es HACCP. Esos son programas que deben llevar los países como parte de los programas de control de inocuidad alimentaria. ¿Qué hacen? Que toman muestras, por ejemplo, de las canales. Hay toda una metodología para tomar las muestras de las canales, si son canales de pollo, si son canales de bovinos, si son canales de cerdo. Entonces se hacen pruebas de número más probable de coliforme o número más probable de entera negativo, y de esa forma se conoce o se tiene una idea de cómo está siendo el proceso. Entonces, claro, eso es toda una cadena, por eso es la parte de los programas de vigilancia, de saber en qué punto es que está ocurriendo la contaminación. Si es que eso viene de la granja o si es que fue que ocurrió allí en la nivel de matadero. ¿Okay? O sea, me pregunto, por ejemplo, si detectamos un caso de salmonela en la granja, No, normalmente hacen tratamiento, pueden hacer tratamiento, pero parece que se puede presentar o el becerro, le aplica el tratamiento o adulto. Entonces, lo primero que tú vas a tratar de hacer es, disculpen, que no se me olvidó. Mi hermana, que se me olvidó que está en clase. Estoy en clase, después te llamo. Sí. Eso que le nació una nieta en estos días, entonces anda chocha. Eso de cada rato me llama para hacerme video de la nieta, de la cosa, entonces. Eso es lo que uno trata primero en la finca, luego controlar esa diseminación, ¿no? En esos casos, en general, en todos los casos donde no alcanza tejido muscular, que no está contaminado, que no hay otros casos, como otros microorganismos, como tuberculosis, que ahí sí hay decomiso, puede ser decomiso de la cara completa, decomiso de órganos, porque también en matadero pueden haber las áreas de vísceras blancas. Entonces esas vísceras las lavan, las utilizan para otro proceso. En esos casos, esas vísceras, si hay daño en la mucosa, tú detectas algo distinto, por ejemplo, para ver daño en la mucosa tendrías que romper. Normalmente no se abre el intestino, porque si es una víscera que se va a utilizar, no la va a perder. ¿Okay? Entonces, pero si ves, por ejemplo, aumento de volumen de los ganglios mesentéricos, entonces ya ahí hay sospechosa algo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una sección del ganglio para ver cómo está esa característica interna. Y en función de eso, decomisan canales, vísceras, decomisan vísceras. Dependiendo de lo que observe el inspector sanitario, veterinario, entonces allí dependiendo de lo que él observe, porque pueden ser bacterias como tuberculosis, puede ser parasitosis, pues ahorita hay un problema con los cisticercos, por ejemplo, cisticercosis, ¿no? Entonces, en esos casos sí tienen que decomisar. Yo hace poco era cisticercosis, sí, en tejido muscular. Entonces, en esos casos tienen que decomisar. Va a depender de lo que es. Por eso es importante cuando compras carne, tienes que ver las condiciones, el sitio donde la estás comprando. La condición de higiene. Si estás mezclado con hay algunas carnicerías que tienen las carnes, los cortes de carne, y inmediatamente tienen chorizo y una vez tienen pieza de pollo. O a veces están en contacto. Entonces ya ahí sospecho. Que puede, porque no es lo correcto, tendría que tenerlo separado. De todas maneras, una recomendación con las carnes, igual en las casas,
la vas a consumir, lávalas una vez que la compres y la sometes a temperatura. Cuando la vayas a consumir, bien cocido, porque incluso un sitio seco, una carne de cerdo que tenga esos quites, una carne bien cocida, ahí tú eliminas esa posibilidad. ¿Qué tanto se tiene que cocinar? Pero bien cocido, porque a ver, los comedores de carne, los carnívoros, ¿verdad? Que cuando le preguntan cómo quiere la carne, término medio, 3/4, ¿no? Hay gente que dice viva. ¿Ok? Entonces, está bien. El asunto es que tiene que haber un buen control. Una certificación de que esa carne está... Claro, entonces de ahí tú sabes los lugares. Por ejemplo, ¿saben dónde se puede adquirir con mucha facilidad carne molida? Porque es una carne que está mucho más manipulada, más procesada. En los puestos ambulantes de comida, a las hamburguesas, esa carne le dan vuelta a vuelta. Y al pan, porque es masivo. Entonces, probablemente una carne que no está bien cocida. ¿Sí? Y de paso, va acompañado de vegetales crudos, que usted no sabe si lo lavaron o no lo lavaron, cómo era la tabla, si la misma tabla era de otro carro o otra cosa. ¿Okay? Y de paso, si el puesto es ambulante y usted mira alrededor de ese puesto, usted no ve en ningún lado un baño, ni un lavamanos. Entonces el manipulador de los alimentos pasa allí 8 o 10 horas sirviendo comida. Los demás no se lo tengo que decir. ¿Ok? Entonces esas son las partes que hay que cuidar en lo que es todo lo que hay que cuidar. ¿Sí? Entonces, obviamente, el puestito de la esquina es más barato que el local que está bien establecido, porque aquí paga agua, luz, da los permisos sanitarios, etcétera. Entonces, esos son aquí hay mucho chiste en general de que aguantamos cualquier cosa, que estamos acostumbrados, pero eso no está bien. Eso no está bien. Porque eso implica mucho, además de la cultura y educación, las normas de higiene en general. Entonces, como comentábamos hace un rato, los manipuladores de alimentos tienen que estar entrenados para poder manipular alimentos. Aquí cualquiera monta un puesto de comida. Al lado del basurero, al lado de un bote de agua fresca. Donde sea. Dígame las ventas de chicha. Ay, esas son muy buenas, pero también son un poco peligrosas. El guarapo de caña, eso que venden vía al aeropuerto, eso tiene de todo. Bueno, pero si usted consume, en resumidas cuentas, bien cocidos, entonces allí usted está eliminando esa posibilidad. La idea es que ese producto llegue a su casa con la mínima carga bacteriana posible, porque siempre van a haber bacterias, y que de esas bacterias no haya sabor. Es lo que se explica. Por ejemplo, con la leche, ¿cómo se pasteuriza la leche? La leche pasteurizada, hay microorganismos que todavía quedan vivos, no se mueren en ese proceso, pero por lo menos garantiza disminuirlo al máximo y eliminar la toxina. Se sabe que nos está traumatizando. Eso es bueno, porque eso es tomar conciencia de donde uno está parado. Comenzar y no, ya salmonela es para hay salmonela, eso no es como, ¿okay?
tomar en las heces o cebosas si se hace fibrosis. En la aguda, bueno, la enteritis, que pueden ser mucosas, que llaman catarrales, o hemorrágicas, así acutamente. Ya que lo comentamos, hemorragia o alteración de inflamación y daño linfático viscerales, igual también relacionado. Esas son formas de diagnóstico presuntivo, porque eso no es. En definitivo, es usted tiene una prueba específica a la salud, o el laboratorio que se aisló en el microorganismo, o si hay una prueba que detecta el antígeno específico. Es la única forma. Diagnóstico diferencial, bueno, que es el vale para colibacilosis, todo, cualquier cosa que produzca diarrea. Cualquier cosa, colibacilosis, coccidiosis, campylobacteriosis, diarrea, orina, la enterococemia que puede ser a causa de clostridium, ¿okay? Incluso cambios en la alimentación, cambios bruscos en la alimentación, un pacto muy joven, un alto contenido en agua también puede provocar diarrea, se llama de orina, ¿okay? Los alimentos, en el pienso de los animales también puede estar contaminado, ¿sí? O incluso en concentrado también puede haber presencia de algunos parásitos y piel de vista para los niños. Tratamiento, bueno, antibiótico cuando ya se tenga un diagnóstico definido. Ya vieron, el diagnóstico diferencial puede ser cualquier cosa, hay parásitos y el virus, y a los parásitos y a los virus no le va a hacer nada el antibiótico. ¿Okay? Lo otro es, igual que con colibacilosis, la fluidoterapia, protectores de la mucosa, complejo vitaminas del complejo B, por la pérdida de sangre. Sí, es sintomático, un tratamiento sintomático. Entonces, bueno, buscamos que en medio de nuestras condiciones tropicales, ¿verdad? Poder tener un